¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde nuestros estudios en Quito. En el programa de hoy, Ecuador tras la segunda vuelta electoral con otro notable invitado, Carlos Poveda Moreno, abogado. Carlos, gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad y saludos a tu distinguida audiencia. Carlos, ¿cómo explicarle a la audiencia que vive fuera del Ecuador dónde está el país hoy y qué pasó en esa segunda vuelta electoral? Bueno, es un poco complejo, pero nosotros venimos de una etapa de transición. En la Constitución hay una figura que se llama muerte cruzada, efectivamente por la situación de gobernabilidad del expresidente Guillermo Lasso, existió la terminación anticipada de su mandato. Y eso efectivamente generó para que pueda concluir un mandato transicional y someternos a elecciones. Por lo tanto, esta segunda elección, que podríamos decir ya es la definitiva para un mandato de 4 años, se origina en este proceso de transición. De hecho, en la anterior elección, Daniel Noboa, actual presidente, ya reelegido en la actualidad, él ganó este proceso de transición, es decir, era aproximadamente 1 año y medio, y tenía que convocarse para ya tener un periodo de carácter normal, equilibrado. De 4 años. 4 años, sí, 4 años, y en esas virtudes obviamente se genera estos procesos electorales. Ha habido muchísima situación candente, obviamente 1 año y medio que podríamos decir fue también un año de carácter electoral, de una situación también de establecer programas de gobierno y políticas públicas. Por lo tanto, son procesos electorales que se venían avecinando y que de alguna manera concluirían con este último mandato. Y en ese periodo se da una serie de decisiones, por ejemplo, que para los críticos no respetan lo que es constitucional, como el hecho de que 90 días antes de la elección, el presidente, en este caso Noboa, tiene que renunciar para pasar a ser candidato y pasarle la presidencia a la vicepresidenta. ¿Cómo leíste tú eso? Lo que pasa es de que no solamente es una situación atípica, sino que también de respeto a la Constitución y a la ley. Nos deja un sabor bastante amargo, te podría decir, y lamentablemente en estas horas se está viviendo los famosos hechos consumados. Si no importa que no haya pedido permiso, no importa lo que haya ocurrido con Jan Topic, por ejemplo, que era un candidato de derecha que a través del Tribunal Contencioso Electoral lo eliminaron como candidato, tenía también opciones él. No importa el tema de la vicepresidenta, por ejemplo, de Verónica Abad, que es un tema muy recalcitrante, muy álgido, porque no respetó la decisión popular. En todas estas ausencias, ella nunca ejerció su mandato de vicepresidenta, desoyendo precisamente un mandato popular porque ganaron en binomio en las urnas por votación popular, por democracia directa. No respetó, por ejemplo, el tema del silencio electoral, porque hasta el día de ayer se veía propaganda del candidato presidente, que es una figura que no existe en el Código de Democracia, es decir, en nuestro proceso electoral no es un presidente candidato, candidato presidente, o eres candidato o eres presidente. Y aquí se ha utilizado mucho esta figura de que yo solamente comunico al organismo electoral, voy a ser candidato y nada más. Pero lo más grave es que no hay respuesta institucional. Es decir, no puede ser posible que frente a todas estas arbitrariedades, frente a todas estas ilegalidades e inconstitucionalidades, no haya una institución como Contrapeso y diga, mire, usted tiene este límite, usted no puede hacer eso, o si hace, usted también puede tener esta repercusión. De hecho, por ejemplo, utilización de recursos públicos, no ha habido ningún tipo de recomendación o acción de la Contraloría General del Estado, que es el organismo que precisamente precautela recursos públicos, o el Consejo Nacional Electoral en el tema de la licencia. Recursos públicos para dar bonos a diestra y siniestra, más de 500 millones de dólares para, entre comillas, comprar votos. Eso es lo que es la antesala. Es decir, la lectura debe hacerse de forma contextual. Sí, más o menos 560 millones de dólares, que significaría un 0,5% del Producto Interno Bruto, que ya por lo menos deja un hueco en la caja fiscal, de donde se va a obtener, para 7 bonos, como nunca antes, 7 bonos. Igualmente para criterios de emprendimiento, un sinnúmero de situaciones, regalo de, por ejemplo, cocinas de inducción, que precisamente fueron adquiridas en el gobierno de Correa. Es decir, hubo una campaña totalmente desequilibrada. Yo entiendo, y yo sí quisiera recalcar, que la candidata González tuvo que tener toda esta situación encima. Es decir, la cancha inclinada. Obviamente, y la cancha propia, porque si no tienes tú respuesta de contencioso electoral, que sería
una especie de justicia electoral especializada. Si no tienes ningún tipo de limitación o respuesta del Consejo Nacional Electoral, que sería el organismo de supervisión, si tienes resoluciones de una Corte Constitucional muy tibia, porque ellos ya opinaron, por ejemplo, sobre los temas de licencia de la vicepresidenta, si no tiene respuesta de la Fiscalía, porque podría haber esta abrogación de funciones con la vicepresidenta, que él por decreto lo eligió, que no respetó la decisión popular, entonces significa que todo esto venía encima. Entonces, una situación desequilibrada, una situación que evidentemente no generaba una equidad, y sobre todo aquellos medios, entre comillas, independientes, que no son independientes, que no son objetivos, sino que son activistas políticos, que es lo más grave, porque obviamente la gente se nutre de estos medios de comunicación, pero que ya tomaron también para sí el apoyo directo, ni siquiera indirecto, ni siquiera por lo menos disfrazado en algún comentario o opinión, sino directamente pedir el voto a favor del presidente candidato. Ahora, el tema de los medios hegemónicos, vamos a decir, Así es un tema, digamos, recurrente en América Latina. No están al servicio de la opinión pública, sino a los grandes intereses, ya sea del capital financiero, del capital económico, de las grandes corporaciones. Y como tú dices, allí es donde se manipula las mentes de las masas. Lo que pasa es de que, por ejemplo, tú repites muchas cosas. Ha habido inclusive la actuación de la Fiscalía que no debemos descuidar. La Fiscalía General del Estado, que para sí tiene la titularidad de la investigación, nosotros conocemos como acción penal pública, no era para investigar delitos, para generar proscripción de impunidad, sino para beneficiarlo. Ya lo hicieron en las anteriores elecciones, por ejemplo, con el tema del magnicidio de Fernando Villavicencio. Lo vuelven a hacer ahora. Si justo en campaña electoral son los timings que se hablan, o los framing que se hablan, cuando tú, de forma ilegal, transmites públicamente o dejas públicamente determinados chats, por ejemplo, del caso de Liga Azul, o cuando se inician determinadas investigaciones de carácter selectivo, justo en época electoral. Entonces eso te va dando cuenta que la Fiscalía también tiene un posicionamiento como activista político electoral y no como un miembro del sistema de justicia, que es lo que uno desearía como ciudadano. Entonces, todo ese tipo de situaciones y elementos obviamente generan una noticia, y la noticia precisamente transmitida por los medios hegemónicos, por los medios supuestamente independientes y que tergiversan muchísimo las cosas, no transversalizan información, pero los hechos, como por ejemplo la denuncia de una posible relación o vinculación del presidente Noboa con situaciones de narcotráfico, simplemente no lo cubres. Eso está en silencio. Entonces es un desequilibrio, porque la mayor parte de gente, yo creo que de 10 podría ser 6 o 7, escuchan estos medios hegemónicos y repiten precisamente lo que aquellos noticieros o aquellas periodistas que son activistas de opinión están diciendo a los medios. Y en ese contexto llegamos el domingo a esta segunda vuelta. Efectivamente, por eso es que analizar en un contexto general, pero más allá también de eso, es que todos teníamos esa idea de tener una elección ajustada. Es más, hay que recalcar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, que ya se mostró también inclinada a favor de Noboa, y no lo digo yo, porque precisamente, ¿qué hace una jueza electoral? Porque equiparan a eso, visitando el Palacio de Carondelet, es decir, visitándole al Ejecutivo cuando debería tener por lo menos la apariencia de imparcialidad. Si yo no voy a ver en calidad de juez, o sea, a actores que son desequilibrantes en una elección. Pero ella lo dijo en la mañana, no sé si, me imagino que usted descubrió esa noticia que dice: no podemos adelantar ninguna situación, ni tampoco un anuncio oficial, porque la elección va a ser reñida. Entonces, cuando hasta que se cuente el último exactamente, voto. Entonces, si tú lo dices reñida, significa que coincidía con todos los exit poll que le daban 3, 4 o 2 puntos, que era un empate técnico. Entonces, pero luego aparece 10% y esto te desconcierta. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Yo miro mucho los rostros de la gente, Jorge, y cuando da la noticia de resultados oficiales era como que rápido, tengo que hacerlo rápido, no importa lo que haya. Previamente ya se había pronunciado la candidata González, es decir, ya debió haber existido prudencia. Sin embargo, tú mírale la mirada de Enrique Pita, de la consejera Nájera. O sea, es diferente el semblante, ¿no? Bajan la cabeza, especialmente Pita, y no dan pauta a que por lo menos por prudencia diga: bueno, conocemos que la candidata González tiene algún tipo de reclamo y vamos a ser prudentes. Suspender por lo menos para tener reclamo, y obviamente que RC demuestre si es que existe o no existe fraude, pero tener prudencia. No lo hicieron con fraude. Incluso lo que denuncia justamente la Revolución Ciudadana, el partido de Luisa Correa, de Luisa González, perdón, es que
es burdo, digamos, las cifras que maneja el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta, cada uno de los dos candidatos, que fue un empate técnico considerado así, obtuvo el 44% de los votos. Es decir, lo multiplicás por 2, 88%. Quiere decir que había solamente un 12%, digamos, a conquistar. Pero históricamente siempre se repartió de una manera muy pareja. Y sin embargo, los resultados finales de ese 12% en disputa, el 11% se lo lleva el candidato Noboa, cosa que no calza, no pega, no tiene ninguna situación analítica justificada cuando hubo 11 encuestas de opinión, incluso las del gobierno, en donde, como tú dices muy bien, estaban siempre un resultado muy ajustado de 1 o 2 puntos a favor de uno o a favor del otro. Es decir, esto de sacar de la galera de que hubo 11% de diferencia entre el primero y el segundo, no dan las cuentas. No, pues, y también el discurso, ¿no? Ahora se habla de las personas de tercera edad como los héroes de capa, que dice que salieron a votar, pero ya en la realidad se está haciendo el análisis, no representan ni el 1%, y no todos van a votar por Noboa, es una lógica. Pero además hay dos situaciones muy interesantes que baja el nivel de electores. El día de hoy yo pude leer una noticia de esas, obviamente de las personas críticas, pero también el número de ausentismo. Entonces, yo creo que dentro de esto es, claro, 1.000.000 de votos. Y aquí llama, y esto sí me sorprende y me apena mucho, porque académicos que supuestamente deberían estar en un nivel equilibrado, decir, bueno, si es que gana con 1.000.000 de votos, que equivale a un 10% de diferencia, podríamos atender, por lo menos que se abran determinadas zonas bajo muestreo, para dejar la tranquilidad al ciudadano. Pero al contrario dicen, no, es que ya ganó y no hay nada que reclamar. Por eso te digo que el Ecuador es un estado de hechos consumados. Sí, y vivimos bajo este estado. Es decir, no importa, ya ganó con 1.000.000 de votos, ¿de qué tenemos que reclamar? Los perdedores no asumen como tal la derrota. No creo que se trate de esto. Es que en la historia electoral del país nunca antes ha ocurrido esta situación que nos deja un mal precedente que le quita legitimidad al gobierno. Sí, ayer hubo festejos, algarabía, una situación media inusual, parecía que el Ecuador había clasificado otra vez al Mundial, pero más allá de eso también se hizo transparentemente frente a todas las denuncias que se hicieron y frente a una omisión estatal. Yo creo que le corresponde a los observadores internacionales pronunciarse, inclusive un estado de excepción que se lo hace el mismo día ya de elecciones, ¿no? ¿Dónde apuntaba? Y el control electoral, obviamente, bajo un monopolio de fuerza pública y fuerzas armadas. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Poveda Moreno, abogado directamente desde nuestros estudios aquí en Quito, sobre Ecuador luego de la segunda vuelta electoral. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carlos Poveda Moreno, directamente desde nuestros estudios en Quito. Carlos, abogado, estamos hablando sobre Ecuador tras la segunda vuelta electoral. Carlos, la candidata entonces, la candidata, digamos, el correísmo, la candidata Luisa González, no reconoce los resultados. Dice que esto ha sido un flagrante fraude, pide entonces de que haya la apertura de las urnas y que haya un recuento de votos. Tú como abogado, ¿las instancias legales que tiene son válidas? ¿Puede llegar a algo eso? Mira, yo creo que es su legítimo derecho de dudar frente a todas estas inconsistencias que venimos analizando. Hay que reconocer que también hubo errores de parte de la campaña, pero eso lo dejamos para análisis internos de ellos. Pero el criterio de transparencia de un proceso electoral que estaba muy reñido, con posiciones irreconciliables. Y entonces yo creo que tiene que hacer reclamo, me parece a mí que debe estar debidamente fundamentado, con inclusive ejemplos y demostración de pruebas que efectivamente esto ha ocurrido.
y por lo menos el Consejo Electoral, porque existe en su capacidad de aperturar un determinado número de juntas electorales a través de un muestreo. Es decir, si es que existe en este muestreo inconsistencias, poder abrir mucho más urnas para verificar el cumplimiento precisamente de criterios de transparencia. El problema, Jorge, y es lo que hemos venido diciendo, y por eso yo no estoy de acuerdo en los hechos consumados, digo, de forma personal y profesional, es de que se diga, bueno, ya se ganó con 1 al 10% y no tiene nada que abrirse y de aquí a gobernar. No, a mí me parece que es obligación del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que sabemos de antemano, y te lo digo como ciudadano, que de pronto el ECO no vaya, porque sabemos hacia dónde está inclinado. Tenemos un contencioso electoral igual, tenemos una justicia constitucional tibia, tenemos una justicia ordinaria igual. Es decir, si es que habría en el caso un fraude, yo no creo que la Fiscalía haga algo, en definitiva. Y eso es lo peor, porque una de las cosas es que el Estado como tal está desinstitucionalizado, si no existe un contrapeso adecuado. Y ese son los problemas. Por eso digo que el día de ayer, de forma apresurada, leyendo rapidísimo, la señora también invocando a Dios, que también me llamó la atención, parecía el gobierno de Estados Unidos que el de Ecuador, porque en Estados Unidos se invoca, se diga de que esto está en paz y no está en paz. ¿Por qué? Porque el Ecuador está dividido, está polarizado básicamente, y eso nos impide también gobernabilidad, porque supongamos que esto ya pase, ya atraviese. ¿Qué va a pasar? Se habla de un proceso constituyente, Jorge. Entonces, el día de mañana, ¿qué va a ocurrir con el Ecuador? Nadie de las dos fuerzas políticas más importantes del país tiene una mayoría. Técnicamente los dos son minorías respetables. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque necesitas para fiscalizar, para elevar proyectos de ley, una mayoría cualificada que ninguno de los dos lo tiene. ¿Cómo va a generar eso? Entonces, nuevamente podrá haber muerte cruzada o el proceso constituyente que el día de hoy, a primeras horas de la mañana, ya lo nombró uno de los secretarios de Estado. ¿Sobre qué temas van a hablar? ¿Va a ser una constituyente de plenos poderes, que la Corte ha dicho que no hay plenos poderes? ¿Va a ser una constituyente que va a reformar derechos? No sabemos, pero es inmediato el proceso constituyente. ¿O va a ser un proceso constituyente que, sabiendo de antemano que no tienen una mayoría, va a obstruir las facultades de una Asamblea Nacional? Una constitución que, tú me corriges, fue hecha en el 2008. Efectivamente. Al año siguiente que entra en poder entonces el presidente Rafael Correa, y que la llaman de Montecristi. Sí, la Constitución de Montecristi. Quiere decir que dentro de lo que hemos visto en otros países sudamericanos y latinoamericanos, siempre que hay un, entre comillas, avance de una constitución que refleja más preocupación social, viene un gobierno, esto está aterrizando acá, un gobierno neoliberal, y trata de borrar de un plumazo todo, sobre todo la preocupación o la cobertura de sectores de la población que históricamente han quedado marginados. Y eso se podría dar acá también. Te pongo un ejemplo. Cuando se hace el acuerdo de Pachacuti como movimiento político representante de la CONAIE, que es el movimiento indígena, porque hay que diferenciar, la CONAIE es el movimiento indígena, Pachacuti es el brazo político del movimiento indígena. Uno de los acuerdos que hace con Luisa González dice, a ver, no convoque a un proceso constituyente, porque ellos vislumbran un más allá. ¿Qué pasaría si es que se empieza a eliminar los derechos colectivos de ellos? Ejemplo, las consultas previas. ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Perjudica a los pueblos ancestrales, pero beneficia a las grandes mineras, a las transnacionales, que es uno de los problemas que hemos tenido del extractivismo, tanto de minas como de petróleo. En esta situación, esta es la intención, por eso te digo que no nos indican hacia dónde quieren ir con la constituyente. ¿Quieren eliminar ese tipo de derechos que son fundamentales para pueblos indígenas? ¿Quieren eliminar el garantismo? Porque dice que la preocupación de la delincuencia es que tenemos una constitución demasiado protectora. Pero aquí viene otro punto ya jurídico. Somos también nosotros signatarios de convenios internacionales y precisamente esos convenios nos emiten disposiciones que están en la Constitución. Entonces no será solamente simple y sencillamente decir, le voy a eliminar de la Constitución. Tendría que haber otro paso. Denunciar los convenios, salirse del Pacto de San José, por ejemplo, y salirse de un tutelaje de la OEA o de la ONU. Entonces no es un tema sencillo, pero que en el tema del populismo, porque lamentablemente se ha manejado en ese tema, hay un populismo también de derecha, se ofrece este tipo de combate. Por lo tanto, la constituyente sí debe poner en alarma a muchos sectores. ¿Qué va a ocurrir con determinados sectores? ¿Qué va a pasar y hacia dónde se quiere legislar? Obviamente se dice que es una constitución de Correa,
pero qué bien que le ha funcionado la Constitución de Correa para permanecer en el mandato, para tomarse la justicia electoral, para tomarse la justicia constitucional y la justicia ordinaria. Para unas cosas me sirve, para otras no me sirve. Y en ese caso, ¿dónde ves tú el Ecuador dentro de 4 años? Porque si por lo menos tienes la preocupación de que se estaría moviendo en una dirección en donde no están representados los intereses de la mayoría, ¿a dónde va el país? Ese problema porque estamos polarizados, como te decía, y esta, entre comillas, victoria lo festejan por Correa, que esa es otra de las situaciones que nos llama la atención. Es decir, le vencieron a Correa, pero es que Correa no era el candidato, era Luisa González, era su movimiento. Correa no está aquí. Lleva 8 años fuera. No, exactamente, y su situación jurídica no se resuelve en las urnas. Su situación jurídica, si es que en algún momento se soluciona, y eso clarificando, se tendrá que solucionar o se tendrá que revisar en una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. Ni siquiera en una asamblea a través de un proceso de indulto, porque él lo ha dicho, y tampoco el delito por el cual está condenado es susceptible de indulto. Por lo tanto, el espacio es muy restringido. Si se requiere revisar la sentencia en contra de Correa, se lo hará en una sala de la Corte Nacional de Justicia y no a través de una elección. ¿Qué nos vemos? Lamentablemente, como vamos viendo, es decir, y esta es una situación que también me llama la atención, es que va a iniciar, es que él nunca dejó de ser presidente, Jorge. Hoy ya debía haber estado realizando los cambios necesarios. Es muy diferente que tú le digas, el candidato que ganó la presidencia, que después de 2 meses, en mayo, se va a posicionar. Por lo tanto, digo, yo tengo estos planes para 2 meses y voy a cambiar de forma inmediata. Noboa es el presidente hoy. Simplemente está en una reelección y por lo tanto los cambios debieron haberse dado hoy, no mañana ni 2 meses. Y la gente pensaría de que de aquí va a haber una transición. No, pues es el mismo presidente. Por lo tanto, los temas de seguridad, los temas económicos, los temas laborales debieron haber empezado desde el primer minuto, ya desde el día de ayer. ¿Y cómo jugó esto desde el punto de vista geopolítico? Vamos a limitarlo a nuestro continente americano. Bueno, yo creo que pueden reconocer, ya he visto algunos presidentes. La presidenta de México ha dicho que va a ser muy prudente hasta que no... Esperar. Y además es una actitud sensata, porque lo que yo te decía, o sea, ese mensaje que manda la presidenta de México es claro y es evidente. Es decir, mientras no hay un pronunciamiento, que tiene todo el derecho, pues yo soy candidato y necesito respuestas contundentes. No es del hecho consumado. Entonces, frente a esa situación, ya hay un pronunciamiento regional de gran peso como es México. Argentina, Chile ya lo han reconocido, pero tampoco es de que tenga una visión de adaptación o de apoyo. Ya lo ha dicho Milei, ¿no? Que tampoco es que consienta con Noboa. Y en el plano también, ya con Estados Unidos, tampoco es que goce de gran aceptación. Puede generar en el sentido de que hay una puerta muy abierta, obviamente, porque eso nos ha generado. Es decir, ya con algunos países ha generado esto y sobre todo aquel servilismo que sin comer haya la afectación a una soberanía, porque generamos extradición. ¿Qué significa eso? Que la justicia no te funciona. Vienen empresarios privados de seguridad como Blackwater. ¿Qué significa? Que la policía no te funciona. Te pides cooperación judicial, ¿qué significa? Que la fiscalía no te funciona. O sea, todo es el apoyo y las migajas. ¿Y eso qué significa? Que el Ecuador no está capaz de sustentar o de posicionarse como Estado independiente. Esto también afecta. Y en el espacio geopolítico sabemos por dónde va. No va a ir por un lado progresista, lamentablemente. Pero lo que tiene, y este es un mensaje, el ciudadano de a pie, Jorge, el día de hoy, independientemente que haya ganado Noboa o haya perdido González, tiene que levantarse a trabajar, tiene que producir. O sea, y ahí no hay colores, por más algarabía que haya. El ecuatoriano sale de aquí. La decepción de los jóvenes en salir del país. Esa es una preocupación del día a día. La preocupación de tener salud, de tener seguridad. O sea, no vamos a esperar de que venga Maya. Educación. Y esos son los problemas vitales que no voy a esperar de llegar a Maya, porque él es el presidente. Y esto, te digo, hace semanas nomás había un ministerio encargado con 2 funcionarios. O sea, ¿y cuál es el equipo? Por lo tanto, yo creo que esta es una situación que no merita esperar, sino que debe ser de forma inmediata. Y hay un tema también vital, la pacificación del país, Jorge. Si no nos pacificamos, esto no va a ningún lado. Seguiremos en la misma situación de confrontación. Carlos Poveda Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, y que hayas tenido una buena estadía en el Ecuador. Muy amable.